estamos para ti. Que tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones
Amén, que Dios les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos a River City en español. Y nos gozamos hoy porque el Señor ha sido bueno. Simplemente el hecho de que podamos tener nuestras piernas para llegar aquí a este lugar es una bendición. Somos más que bendecidos porque podemos movernos, podemos ser independientes y usted escogió estar hoy aquí en la casa de Dios alabando su nombre. Así que es doble bendición. Doble bendición. Yo le doy la bienvenida a todos aquellos que llegan por primera vez. Les pedimos que se sientan como en casa y que luego de este servicio pues nos acompañen a un café. Les invitamos, a esta es la sala de la casa, ¿verdad? Pero le invitamos a la cocina de la casa. Que se una allí, que se sienta con nosotros, que se tome un café. Queremos conocerle, queremos orar por usted. Y si en algo le podemos de ser útil, bueno, el cuerpo de Cristo está para predicar el Evangelio y animarnos los unos a los otros. Quiero también anunciarles que hoy, después de este servicio, después del café, por supuesto, tenemos la clase de membresía. A todas aquellas personas que quieren unirse a River City en español, tenemos esta clase de membresía. Así que la puerta está abierta para todos aquellos que quieran servir en River City en español. Y bien, ¿cuántos están gozosos? ¿Cuántos están contentos el día de hoy? Amén. Amén. Gracias porque tenemos al Señor Jesucristo. Ahorita estábamos cantando y como siempre digo, las canciones son oraciones con melodía. Simplemente son oraciones con melodía. Cuando usted canta al Señor, es como si usted estuviera orando y diciéndole, Señor, yo te busco con todo mi corazón. Siempre haga eso. Canta con el entendimiento. No cante por cantar. Cada vez que nosotros cantamos, le estamos diciendo al Señor, Señor, aquí estoy, quiero adorarte, quiero alabarte. Y hoy estamos buscando al Señor de corazón, ¿verdad que sí? Bien, la serie de hoy se titula Conforme al corazón de Dios. Hoy comenzamos una nueva serie y esperamos que el Espíritu Santo nos hable, porque me está hablando a mí a través de esta serie, de estos estudios. Y yo le ruego al Señor que sea el Espíritu Santo el que le hable a cada uno de ustedes. Que no me vean a mí, sino que le pidan al Espíritu Santo que les ayude a entender lo que Él nos quiere decir. Y estoy convencido de que como Dios es un Dios todopoderoso, cada necesidad que hay aquí, aunque salga de una sola palabra, el Espíritu Santo va a llenar diferentes necesidades porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que prepare su corazón, vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el que hoy hable aquí en este lugar. Señor, ahora venimos delante de tu presencia. Queremos humillarnos, venir delante de ti y darte gracias por la Biblia, tu palabra, donde tú muestras tu voluntad, donde tú te manifiestas, donde nosotros como cristianos podemos entender, Señor, cuál es tu voluntad. Gracias porque nos guía, Señor. Es una lámpara a nuestros pies que nos guía en los momentos más difíciles y nos enseña qué es lo que tenemos que decidir. Oh Padre Celestial, te damos gracias infinitas porque cuántos dolores, Señor, nos ha evitado el obedecer tu palabra. Cuántos errores, Señor, nos hemos evitado porque cuando miramos a tu palabra y decidimos poner tu voluntad en nuestros corazones, nos evitamos mucho dolor. Oh Padre Santo, ahora te pido por la iglesia que podamos venir y meditar, Señor, y que podamos aprender y caminar, Señor, en tu palabra. Bendícenos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, continúen orando, mis hermanos. Acuérdense orar por la iglesia. Acuérdense estar orando esta semana y yo quisiera que usted orara por usted mismo. Que el Señor vaya tratando en nuestros corazones. Nuestra responsabilidad como pastores, como líderes en la iglesia, como dice la Biblia, nosotros tenemos que velar por las almas de cada uno de ustedes. Tenemos que orar, tenemos que llevar un mensaje que venga de parte de Dios y procurar que nosotros podamos equiparlos a ustedes para el ministerio. Ore para que el Señor lo pueda llenar de su Espíritu Santo, que el Señor derrame dones aquí en este lugar y de que de aquí puedan salir pastores, puedan salir líderes, que puedan predicar el Evangelio. Ese es nuestro objetivo. Ore durante toda esta serie y que podamos aprender. Yo estoy totalmente convencido de que la palabra, esa semilla, siempre va a dar un fruto. Y yo estoy convencido que aún alguno de ustedes, quizás en un futuro, pueda viajar a otro lugar, pueda incluso mudarse a otro estado, pero estoy seguro que la palabra de Dios va a ser muy eficaz en su corazón y usted va a llevar el Evangelio a otros lugares. Porque así lo hizo con la iglesia primitiva también. Así que vamos a escuchar
y vamos a meditar en la palabra de Dios. Hoy, como les decía, estamos empezando una nueva serie y le hemos titulado Conforme al Corazón de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la integridad. Y puse ahí esa imagen ahí porque para andar conforme al corazón de Dios, primero tenemos que cambiar nuestro corazón. Sacar ese corazón de piedra y poner el corazón de Cristo en nuestra vida. De otra manera, no podemos estar conforme al corazón de Dios. Le quiero leerle un salmo, porque este salmo es algo que siempre me ha llamado la atención. Incluso tiene una melodía. Es una canción muy antigua que, por supuesto, a los jóvenes no les va a gustar la melodía, porque hoy en día lo que escuchan es el pop, la balada, todo ese tipo de cosas. Pero esta canción del salmo es muy antigua y siempre me acuerdo cuando estoy en mis oraciones que quiero decir, como esta canción que acabamos de cantar, Señor, yo te busco con todo mi corazón. Me acuerdo de este salmo y le digo, Señor, ¿cómo puedo entrar en tu santuario? El Salmo 15, del verso 1 al 5, dice de esta manera: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y ahí hay palabras antiguas, porque estamos leyendo en la versión Reina Valera del 60. Usura es interés y cohecho es soborno. Si hay cosas que la persona íntegra no va a hacer nunca, tiene sus recursos, pero usa sus recursos para bendecir al Señor también y para las cosas correctas. El Señor le da esos recursos para su mantenimiento. Pero una de las palabras que yo quisiera que usted se enfocara en esta tarde es la palabra integridad. ¿Quién entrará al santuario del Señor? ¿Quién entrará en su presencia? ¿Qué es lo que dice el Salmo? Los íntegros de corazón. Y vamos a ver la palabra integridad. Integridad. Mi abuelo, le voy a decir algo de la integridad. Soy cubano y le voy a hacer dos anécdotas de integridad para que ustedes se acuerden. En Cuba ahora, en este mismo momento, hay una crisis alimentaria. En este mismo momento hay una crisis alimentaria y el pan, ¿saben lo que es el pan, verdad? Una cosa que se hace de harina, usualmente se le echa aceite, se le echa sal y es sabroso la mayor parte de las veces. Pero en Cuba no hacen el pan con harina regular. Están inventando algo con boniato, con yuca, con plátano y aparte de eso no hay aceite. Imagínese usted cuando el panadero hace ese tipo de pan, que lo mete en el horno, cuando sale, lo que sale es una piedra en vez de pan. Y cuando usted lo muerde, si lo logra morder, cuando le da la primera mordida, aquel pan, como no tiene aceite, se desmorona y usted casi ni puede comer. Eso es lo que está pasando hoy en Cuba. Así que ese pan no es integral. No es integral ese pan, es algo que se desmorona. Cuando se le aprieta un poquito, ¿qué es lo que le pasa al pan? Se desmorona. Y fíjense que el aceite en la Biblia, en nuestra vida, representa el Espíritu Santo, pero no vamos a ir allá. Eso es un ejemplo de integridad. Otro ejemplo de integridad es cuando usted busca algo puro, ¿verdad? Algo puro que no está contaminado. Recuerdo cuando tenía 5 años, y me acuerdo muy bien, que mi abuelo era el lechero del pueblo. Ellos vivían en un campo, tenían una granja, aparte de sus vacas, sus caballos, todo ese tipo de cosas. Mi abuelo trabajaba en una cooperativa, que le decían cooperativa allá, donde ordeñaban las vacas, y él era el encargado de repartir la leche en aquel pueblito. Los pueblitos de campo, saben, los que han estado en el campo saben cómo son, ¿verdad? Es un camino, le decían el camino real, un camino, y todas las casitas estaban al lado del camino y tenían sus fincas uno al lado del otro, ¿verdad? Atrás del patio era su finca. Y mi abuelo, recuerdo que tenía un silbato y cuando se levantaba de madrugada y pitaba aquel silbato y las personas salían a la cerca, en aquel tiempo no había celular ni corriente había en aquel tiempo, y salían y buscaban sus 4 litros de leche, que es lo que le daban.
Y recuerdo que una vez yo le dije a mi abuelo, me voy contigo. Tenía 5 o 6 años y madrugamos porque había que buscar aquella leche. Y cuando iba en el carretón, yo disfrutaba aquello, aquel aire fresco de la mañana y mi abuelo con aquel sonido. Y yo veía a los vecinos que venían y algunos vecinos me preguntaban y me acercaban aparte y me decían, oye, tu abuelo le echa agua a la leche. Imagínese usted, parece que el vecino se querían aprovechar. Y yo no entendía. Dice, pero ¿cómo que agua a la leche? Dice, pero pregúntele a él. Gracias a Dios que le dije, pregúntele a él. Pero luego, con el tiempo, entendí, ¿verdad? Porque un niño inocente, imagínese usted. Yo le decía, ¿por qué la gente me pregunta que si mi abuelo le echa agua a la leche? ¿Por qué era? Para hacer el volumen más grande y entonces sacar un profit él. Usualmente cuando las personas no son íntegras, ¿qué es lo que hacen? Adulteran las cosas o roban, ¿verdad? Eso se llama robar, literalmente. Y le voy a decir, nunca vi a mi abuelo echarle el agua a la leche. Si lo hizo, no lo vi nunca. Pero es algo que la integridad es muy importante. Aquella leche, cuando se le echaba agua, era leche pura, ¿no? Así mismo debe de ser el corazón del ser humano. Cuando nosotros andamos en integridad, debe ser puro delante de Dios. Por eso, este salmo, y David le dice al Señor, Señor, ¿quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién entrará en tu presencia? Y ahí es donde está la respuesta. ¿Quiénes? Los que son íntegros. Los que son íntegros. Y nosotros tenemos que procurar ser íntegros. Por eso siempre tenemos que procurar andar conforme al corazón de Dios. Acuérdense que nosotros estamos en un proceso de salvación. Cuando usted conoce al Señor, usted viene con muchas cosas del mundo. Eventualmente nosotros vamos creciendo. El Espíritu Santo va poniendo las cosas correctas, lo que debe haber en tu corazón y va quitando aquello que no debe haber. Y se llama ese proceso de santificación que va a durar, y ya lo hemos explicado aquí, que va a durar hasta que Cristo venga y que nos transforme según a su imagen, a su cuerpo, ¿verdad? Glorificado, según su cuerpo glorificado. Pero en ese proceso nosotros siempre tenemos que procurar andar ¿en qué? En integridad, buscando la presencia de Dios. Y si usted realmente ama al Señor, ¿qué es lo que usted va a procurar? Bueno, estar delante de la presencia de Dios. Aquí el Salmo nos está diciendo, si tú quieres entrar delante de la presencia de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Andar con un corazón íntegro, andar en integridad, tener pureza en nuestro sentimiento por buscar al Señor. Y no tener la leche cortada, no echarle agua a la leche, porque si no, no andamos en integridad. Lo más importante que nos pueda pasar a nosotros es tener acceso delante de la presencia de Dios. Y una de las cosas que estudiando para estos estudios, el Señor me habló, dice, ¿cómo nosotros podemos ser íntegros? ¿Cómo podemos tener esa integridad que podamos acercarnos delante de Dios? ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser conforme al corazón de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Y una de las cosas más interesantes que encontré en este estudio, ¿sabe qué fue lo que encontré? A través de las pruebas. A través de las pruebas. Cuando usted anda en prueba, su fe se prueba. Las pruebas, ¿cómo que te hacen? A veces nos sentimos que nos aprietan, nos quieren destruir, nos quieren desintegrar. Cuando pasamos por pruebas es algo duro y todo el mundo va a pasar por pruebas. Todo el mundo pasa por pruebas. Y realmente las pruebas son duras. Yo siempre oro, Señor, como decía el Señor Jesucristo, si es posible, quita de nosotros esta copa. Porque a veces las pruebas son muy duras. Pero les voy a decir, en medio de esa prueba es donde tu fe crece. En medio de esa prueba es donde realmente tú te acercas a Dios. Es donde tú buscas con integridad al Señor porque entiendes que la única solución para tu vida es Dios. Que ni el dinero, ni el doctor, ni nada puede darte solución, solamente el Señor. Y eso es cuando estamos en pruebas difíciles. Pero les voy a decir, las pruebas no solamente son de dolor. Las pruebas que prueban tu integridad también es cuando andamos en prosperidad. Cuando tenemos muchas cosas materiales. Una de las cosas que dice Charles Swindoll, no sé si ustedes saben de Charles Swindoll, uno de los mejores predicadores que yo he escuchado aquí en Texas, en Estados Unidos. Y él decía
que la integridad del hombre se prueba cuando tiene mucha abundancia. Porque el hombre piensa que ya no necesita a Dios. Cuando tiene todo, que puede comprar todo, cuando tiene todas las cosas, piensa que ya no necesita de Dios. Eso es otra prueba. Eso es otra prueba. La abundancia puede aplastar y desintegrar tu fe. Lo puede hacer. Tanto el dolor, la persecución, como la prosperidad, todo ese tipo de cosas pueden tratar de desintegrar tu fe. En estos días he estado estudiando acerca de la historia del cristianismo en los siglos 2 y 3. Fue cuando más persiguieron a la iglesia. Y en todas esas iglesias que vi en el siglo 2 y 3, es decir, estamos hablando de los años 170, 150, 70, 100 después de Cristo, la iglesia no era una iglesia próspera. Incluso despreciaban a los cristianos. Las personas ricas despreciaban a los cristianos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los cristianos eran campesinos, zapateros, amas de casa. No era una iglesia próspera. Y sobre todas las cosas eran perseguidos por el Imperio Romano. Acuérdense que el Imperio Romano dominó toda la región del Mediterráneo en aquel tiempo. Y existía una ley que si alguien acusaba a un cristiano, lo podía llevar al juicio y lo podían hasta matar. ¿Y sabe por qué? Porque en aquel tiempo los dioses, había un sincretismo. ¿Sabe lo que es un sincretismo? Un sincretismo que lo que quería Alejandro Magno y lo quería también el Imperio Romano, los emperadores del Imperio Romano, querían que todas las religiones fueran una sola, que adoraran al César y que todas las otras religiones se mezclaran. En el Evangelio no hay sincretismo, el Evangelio es puro, no se le puede echar agua. El Evangelio siempre va a ser puro y persiguieron en aquel tiempo los que no cedieron su fe, fueron los cristianos y los judíos. Y los romanos estaban persiguiendo a aquellos cristianos. Eso del sincretismo, mis hermanos, tengan mucho cuidado por ahí. Todo el mundo ahora quieren poner filosofías y quieren poner cosas en la fe para acomodar, para hacer fácil de llevar la vida cristiana. Le voy a decir, la vida cristiana no es fácil de llevar. Porque la fe, donde se prueba, ¿dónde es? En la prueba. En la prueba cuando realmente tú tienes que negar a Dios. La fe se tiene que probar en la prueba. Y todos vamos a pasar por pruebas. Vamos a tener pruebas que quizás sean pruebas que llevan a la prosperidad, que diga, bueno, yo no puedo ir a la iglesia o niego a Dios porque yo necesito mantener esta posición porque es mi vida, me da mi dinero y yo no voy a renunciar a eso. Eso puede ser una prueba. Una prueba puede ser de enfermedad, puede ser un problema, ambición, robar, cualquier cosa puede ser una prueba. Pero realmente la fe se prueba, la integridad de la fe se prueba en medio de esas pruebas. Quizás muchos de nosotros estemos pasando por pruebas aquí, pero les voy a decir, aproveche esa prueba para fortalecerse en fe. No mire hacia atrás, no mire hacia atrás, mire hacia adelante, fortalézcase en esa fe. Busque la esperanza en el Señor. Les voy a decir, hay una palabra y busqué esta palabra porque quiero que a ustedes se le quede grabado, como el ejemplo de la leche con agua. Para que no se lo olvide, la fe no se puede mezclar con agua. El Evangelio es uno solo. Eso que están inventando por ahí, ese sincretismo, que quieren adaptar el budismo con el hinduismo y traerlo y decir, todos somos cristianos. No, señor, el Evangelio es uno solo. Y es puro. Y es eficaz. Y la Biblia lo declara de esa manera. No se deje engañar. ¿Por qué razón? Porque también en el momento de la prueba, ahí se va a saber quién verdaderamente es cristiano. Y en esa antigüedad, y les recomiendo ese libro de la historia del cristianismo por Justo González, se llama Justo González, si lo puede buscar después, léalo. En ese tiempo, los cristianos, de verdad, eran asesinados en el Coliseo Romano. Y ahí se probaba la fe. Ahí se probaba la fe. Hay una palabra en la Biblia que quiero que usted se acuerde, y la traje así en la Reina Valera del 60 porque suena bastante fea esa palabra, es en el español antiguo, pero para que se le quede en su mente. Y es la palabra longanimidad. A ver, pronúncialo, longanimidad. No es una longaniza de chorizo, ¿ok? Longanimidad. Para que usted no se le olvide nunca eso, porque su fe va a ser probada. Y vamos a leer cómo le dice Pablo y yo le voy a explicar qué es lo que quiere decir longanimidad. Muchos de ustedes lo saben porque ya lo he explicado. Dice Colosenses, Pablo le escribe a los colosenses, a las iglesias,
que estaban pasando por prueba. En el capítulo 1, verso 10 al 11, para que después lo marque, en la versión del 60 del español antiguo. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia, todo el mundo sabemos lo que es paciencia, pero longanimidad se traduce como la capacidad para resistir. La capacidad para resistir la prueba. Capacidad para resistir la prueba. Y eso es lo que Pablo le escribe en muchas cartas y le dice a la iglesia, tengan longanimidad. Para que no se lo... ¿Cómo se dice? La palabra fea, longanimidad. ¿Tenemos que tener eso, sí o no? Sí. Porque usted va a ver su fe fuerte en el momento de la prueba. En estos días estuve viendo un documental dice Wonders, maravillas, que el Señor, son milagros del Señor. Un avión que se le zafó un pedazo, iba viajando de Nueva Zelanda a Australia, se le zafó un pedazo del fuselaje y con un hueco en el avión, las personas llegaron a Australia. Y lamentablemente 9 personas murieron porque fueron extraídas, ¿verdad? Por la presión esa que hay cuando hay a 35,000 pies de altura, hay una baja presión que te extrae. La cabina tiene que ser presurizada para que usted pueda respirar. Y en ese momento las personas salieron. En la investigación de qué fue lo que pasó con aquel avión, comenzaron a investigar. Por supuesto, las compañías grandes trataron de justificarse. Pero el padre de un muchacho que murió en el accidente, era un ingeniero, comenzó a investigar. Y uno de los errores que encontró en el diseño del avión era que la puerta de las maletas en el fuselaje del avión se abría hacia afuera. Por eso hoy en día las puertas de las maletas se abren hacia adentro. Pero la puerta, en aquel momento el diseño se abría hacia afuera y los engranajes, los que enganchaba aquella puerta, estaba hecho de aluminio. Imagínese usted, aluminio, que el aluminio usted lo puede con las manos, usted lo puede doblar. Cuando esos engranajes, esos enganches tenían que ser de acero. Y aquel metal no tuvo la fuerza suficiente para aguantar una presión y la puerta se abrió y con la presión que venía y la velocidad que venía se le llevó la parte del fuselaje. Y sucedió el accidente. A partir de ahí comenzaron a construir más fuertes aquellas cosas. Hermanos, nuestra fe funciona de la misma manera. Usted no puede basar su fe en aluminio, sino en el acero del Espíritu Santo. Y realmente, si usted ve, y vamos ahorita a la Biblia porque vamos a hablar de metales. La Biblia nos habla de metales, ¿verdad? Y usted sabe que los metales tienen una temperatura de hacerse líquido y una temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición es cuando un material se le da mucha temperatura y se evapora. Igual que el agua, ¿verdad? El agua, ¿a qué temperatura dicen que se evapora? Se llama la temperatura de ebullición. ¿A qué temperatura? A los 100 grados Celsius. Bueno, los 100 grados Celsius no Fahrenheit, ¿verdad? Porque yo lo estudié en Cuba, los Celsius. Aquí todo es diferente. Aquí son yardas, aquí son millas, aquí son Fahrenheit. Pero cuando lo estudié en química, ¿verdad? Era 100 Celsius. Y usted le da candela al agua y cuando llega a los 100 Celsius se evapora. Al metal le pasa lo mismo. Usted le da candela al metal y a una temperatura determinada. Cada metal tiene una temperatura determinada. El aluminio, el plomo, usted lo ve que usted le mete candela y enseguida se derrite, se hace líquido. Y la Biblia compara nuestra fe, que nuestra fe cuando pasa por la prueba, por el fuego de la prueba, se purifica. ¿Sabe por qué lo dice de esa manera? Y lo vamos a leer ahora. Le voy a decir una experiencia. Tenía un amigo que era joyero. Empezó con una reparación de anillos y cosas, pero eventualmente fue desarrollándose y me acuerdo cuando celebramos que ya podía tener sus primeros hornos donde él podía hacer sus anillos. Ya tenía sus moldes y todo. Y recuerdo que él me enseñaba
cómo la pureza del oro, entonces hay oro 10, qué sé yo, 12, 18, no sé mucho de eso porque ni me gusta traer nada enganchado, ¿ok? Como que me da urticaria tener cosas enganchadas. Pero él me enseñó ese tipo de cosas. Y recuerdo que habían oros que era 10 y estaba, creo que ligado con cobre, algunos metales que estaban allí. Y si él quería convertir aquel oro a una pureza más alta, que no sé cuál es la pureza más alta del oro, creo que 22, ¿verdad? 24. Bueno, ustedes tienen oro, ¿eh? ¿Saben de eso? Entonces, él me enseñaba que él tenía que llevar a una temperatura muy alta aquel oro, y en la temperatura alta, como otros metales tenían una temperatura de ebullición más baja, cuando ya llegaba a una temperatura, ¿qué pasaba con los otros metales? Se evaporaban, se evaporaban, se evaporaban y el oro quedaba líquido, pero quedaba con más pureza. Mientras más hervía el oro, aquel líquido, se le salía el cobre, se le salía el aluminio, lo que tenía, el latón, el metal que fuera que lo habían ligado. Y el oro llegaba a una pureza y aumentaba, ¿qué cosa? Su valor. Aumentaba su valor. Los que saben de oro saben de eso. ¿A cómo está la libra de oro ahora? Amén, los gramos de oro. Bueno, en el 2008 el oro subió muchísimo. Cuando el dólar cae, el oro sube. Así que guarde reservas de oro. No. Entonces, la temperatura de ebullición, ¿qué es lo que hace? Esa temperatura muy alta purifica, ¿qué cosa? Aquel oro. Y por eso, aquí Pedro le escribe a la iglesia. Y cuando Pedro le escribe aquella carta a la iglesia, le estaba escribiendo una carta a una iglesia que había sido perseguida, que estaba siendo perseguida. Acuérdense que la iglesia empezó con persecución. Estamos aquí producto de la sangre de los mártires que dieron su vida por llevar el evangelio. Y gracias a Dios, gracias Señor, que ninguno de nosotros tiene que dar su sangre por la predicación del evangelio, pero si llegáramos a ese punto. Por eso la fe va a ser probada con oro. Y yo creo que la iglesia va a atravesar por un proceso de purificación en los últimos tiempos, cuando Cristo venga. Cuando Cristo ya vaya a venir, va a pasar por un proceso de purificación. Y Pedro le escribía a esta iglesia y le decía de esta manera. Miren lo que le dice de esta manera a Pedro. Y yo le puse como subtítulo: la prueba es la muestra, es la que muestra la fe verdadera. Cuando en medio de la prueba mantiene su integridad y la fe se hace más fuerte. Miren lo que dice Pedro: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas. Por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe, ¿qué cosa es? Auténtica. Miren lo que dice Pedro, miren lo que dice la Biblia, el objetivo de las pruebas en nuestra vida. ¿Qué es lo que hacen las pruebas en nuestra vida? Cuando tú sales victorioso de una prueba, cuando tú realmente dices: Señor, yo estoy hecho tierra, pero yo quiero agradarte a ti. Señor, estoy decepcionado, estoy frustrado, pero yo no voy a negar tu nombre, yo te voy a seguir a ti. Porque usted puede estar triste, puede estar con dolor, puede estar angustiado, pero usted no niega el nombre de Dios ni deja de confiar en Él. Y esas pruebas, ¿qué es lo que hacen? Van sacando de nuestra vida cualquier indicio, ¿verdad? Cualquier indicio de fe adulterada. Porque realmente los que pasaban por las pruebas, los que pasan por las pruebas son los que dicen: bueno, este sí es un cristiano. Este sí es un cristiano. Y sigue diciendo: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y realmente todo el mundo va a pasar por una prueba. Hay personas que no llegan ni a la esquina. Había un perfume en Cuba que le llamaban acompáñame a la esquina. Sí, salió en el periodo especial donde no había, el periodo especial, le voy a decir, una crisis que hubo en Cuba cuando se cayó el sistema comunista, que Rusia era la que abastecía toda Cuba.
Se acabó todo, se acabó todo. Entonces no había ni jabón, ni detergente, no había perfume, no había champú, no había nada. Imagínense cómo andaban los cubanos. Si hubiera las mascarillas hoy en día serían muy útiles en aquel tiempo. Pero en aquel tiempo no había COVID-19, entonces no había mascarilla. Pero los cubanos empezaron a inventar. Inventaron un jabón. Y el jabón, ¿usted sabe de qué se hace el jabón? El jabón se hace de un sebo, yo lo vi, yo dije, increíble. Y sosa cáustica. Sosa cáustica es un ácido. Y la sosa cáustica a veces se le pasaba al químico inventado aquel, se le pasaba la mano con la sosa cáustica. Y, oiga, y cuando usted iba a salir a la calle que se bañaba con aquel jabón, después de unos días tenía que salir así. Ya no le digo por qué. Aquella sosa cáustica era terrible. Pero habían otras personas que inventaban el perfume y le decían, acompáñame a la esquina. Usted se lo untaba y cuando llegaba a la esquina olía igual que antes. Ay, Dios mío. Entonces, vamos a concentrarnos porque esto es verdad. Miren, vamos a ir de nuevo para el texto porque es importante. Les voy a decir, la prueba es lo que realmente te hace ver la fe verdadera. Qué rico cuando tú tienes algo original, ¿eh? Cuando usted, de verdad, después que usted pasaba por el jabón de sosa cáustica aquel, que alguien le traía un jaboncito de verdad. Ay, Dios mío, qué alivio. Hermano, le voy a decir, la fe verdadera agrada a Dios. ¿Usted se imagina cómo se siente Dios cuando sus hijos realmente se acercan a su santuario con una fe verdadera? Y les aconsejo ese libro, léanse ese libro, le voy a repetir el autor, Justo González. Está en YouTube, incluso está leído el libro, es muy fácil de hacer, pero ahí te narra, ¿verdad?, las diferentes corrientes que hubieran en aquel tiempo, pero te narra también la vida de los primeros cristianos. Hermano, esos sí eran cristianos. Cristianos que realmente su fe era probada bajo el fuego. La fe eran como diamantes. Los diamantes, de verdad, que realmente son puros, son fuertes, los diamantes resisten muchas las cosas. Recuerdo cuando trabajaba en Nueva York, uno de los primeros trabajos que yo tuve fue en una compañía que importaba diamantes de la India y los repartía a Macy's, a Shell, a Sears, a todas estas compañías. Y yo recuerdo que habían personas especialistas con una lupa mirando los diamantes. Y yo decía, a mí me pasaban gatos por liebre. A mí me ponían un plástico, me ponían un diamante y no sabía identificar nada. Porque lo mío era la seguridad, el shipping y la seguridad. Cómo importar y con los customs, los borders, todo ese tipo de cosas. Pero habían personas que con una lupa podían ver y ellos me explicaban que la calidad del diamante estaba en su tamaño, en la claridad, en la pureza que tenía. Y ellos tenían una capacidad de mirar el diamante y ellos sabían identificar cuál era el verdadero y la calidad de aquel diamante. Era increíble. Hermano, Dios nos mira nuestra fe así con esa lupa. Por eso nosotros tenemos que ir conforme al corazón de Dios. Tenemos que andar en integridad. Porque si no, su fe se va a desmoronar. Se va a desmoronar en el momento de la prueba. Y les voy a decir, hay muchas pruebas, pero hay pruebas más duras de lo que usted se piensa. Yo siempre le oro al Señor y le digo, Señor, por favor, si pudiéramos pasar un tiempo bueno y si tú nos escucharas como la oración de Jabes, ¿verdad? No te digo que quites la prueba, pero dame la fuerza. Dame la fuerza para el momento de prueba, porque todos vamos a pasar por prueba. Y es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos que realmente el verdadero cristiano se prueba en la prueba. Lamentablemente, hoy en día, yo digo que hay un cristianismo como facilismo, ¿verdad? Y realmente Jesucristo, cuando anuncia el evangelio, nos anuncia un evangelio de una manera que no es lo común en el marketing de hoy en día. Jesucristo dice, el que quiera ir en pos de mí, sígame, tome su cruz y sígame. Y los que me siguen van a ser perseguidos, los que predican van a ser perseguidos, van a ser torturados. Oiga, ¿quién se va a atraer por seguir a Jesús? Y les voy a decir, hasta los días de hoy, aquellos cristianos perseguidos, nosotros somos el fruto de aquellos que derramaron su sangre en el Coliseo romano.
porque su fe fue tan grande, tan preciosa como el oro, como el diamante, y su fe dio fruto y nosotros somos el fruto. Y ahora yo le pregunto, ¿dónde va a estar nuestro fruto? De aquí a 10 años, a 20 años, si Cristo no ha llegado, ¿dónde está el resultado de nuestra fe? Que debe ser como el diamante, como el oro. Un corazón conforme al corazón de Dios. Que nosotros podamos realmente decirle al mundo, porque la manera en que vivimos nosotros los cristianos le muestra al mundo y dice, tiene que haber algo. Porque si esa persona pasó por ahí y no negó a Dios, tiene que haber algo. Recuerdo que la mujer de Job le decía a Job, pero ya maldice a Dios y muérete, todavía guardas tu integridad con Dios. Y Job nunca negó a Dios ni dijo nada en contra de Dios. Mantuvo su integridad. Y las demás personas van a ver en nuestra fe, en medio de la prueba, cuando tú estás en medio de la prueba, cómo tú vas a reaccionar. Y la gente va a decir, este es un verdadero cristiano. En ese libro, en esa historia, si se lo leen, hay una historia de un gobernador romano que castigaba a los cristianos y se hizo una correspondencia con otro gobernador en Roma, no me acuerdo cuál era, y en la correspondencia, en aquella carta decía, mira, yo sé quiénes son los verdaderos cristianos, porque muchas veces los que dicen ser cristianos, yo puedo identificarlos. Vengo aquí y le digo, te voy a torturar, te voy a matar, tienes que adorar a este ídolo, y algunos están dispuestos a morir. Esos son cristianos. Pero hay muchos que vienen y dicen, no, yo lo adoro, hago todo lo que tú digas. Esos no son cristianos. Y realmente eso existió en los tiempos del Imperio Romano. Hermano, nuestra fe, cuando usted pase por diversas pruebas, usted no se queje, sino que aproveche y diga, Señor, yo quiero que mi fe sea purificada como el oro. Yo no te voy a negar. Y estoy hablando de fe, de pruebas de dolor y pruebas de abundancia. Pruebas de abundancia también. Pero usted tiene que probarse en esa prueba. En esa prueba. Como lo dice aquí Pedro, aquella iglesia perseguida. Si realmente nosotros tenemos fe verdadera, esa fe va a ser purificada como el oro. Como ese oro, cuando llega una temperatura, hay pruebas muy difíciles. Hay personas que todas las pruebas son diferentes. Hay personas en nuestra iglesia que están pasando pruebas dificilísimas. Y gracias al Señor su fe sigue firme. Sigue firme. Siempre ore. Es bueno orar y decir, Señor, líbrame, líbrame. Danos tiempos de paz. Ensancha el sitio de mi cabaña, como la oración de Jabes. Pero, acuérdese, cuando esté en medio de la prueba, diga, Señor, yo quiero mantener mi integridad. Dame tu Espíritu Santo para mantener mi integridad. Y en esos momentos es donde realmente se conoce a las personas, si son cristianos o no son cristianos. Aquel gobernador romano lo usaba de esa manera, llevaba a los cristianos a la prueba, a ver quién verdaderamente era cristiano. Si andamos en integridad con Dios, no somos nosotros los que luchamos. Dios es el que interviene por nosotros y prueba al mundo, y es una prueba al mundo que nuestra fe es verdadera. Hay una anécdota, hay una parte de la historia de la iglesia cuando los apóstoles fueron perseguidos en los primeros días de la iglesia y querían matarlos. Estaban predicando el evangelio y los del Sanedrín, todos los judíos aquellos que eran fariseos, querían matarlos. Y en un juicio, hicieron una proposición de matar a los apóstoles y se levantó un hombre muy sabio llamado Gamaliel, que de hecho era el maestro de Pablo. Era muy reconocido aquel hombre de la ley y estoy convencido que Dios habló por ese hombre. Y aquel hombre se levantó y dijo algo muy sabio y le dejó saber a las personas que si realmente la fe de los apóstoles era verdadera, ellos no podían luchar contra esa fe. Es decir, que Dios pelea por nosotros cuando usted anda en integridad. Cuando usted anda en integridad, Dios es el que se mete en el asunto. Porque no pelean contra usted. Porque usted, si está delante del santuario, ¿con quién está peleando? Con Dios. Cuando usted predica el evangelio y alguien se lo opone, o alguien en su trabajo, en la escuela, donde sea, se lo oponga, acuérdese, esa persona no se opone a usted personalmente. Esa persona se está oponiendo a Dios. Cuando predicamos el evangelio en nuestra escuela, ya en aquel sistema comunista,
Y quizás por eso no me han dado el pasaporte, todavía no me lo han dado. Por decir eso en el Facebook, y es verdad, lo que pasó, no estoy diciendo ninguna mentira, nos persiguieron, nos querían quitar nuestra Biblia, nos criticaban, trataban de dejarnos de último cuando nos daban el pase, pero mientras más nos perseguían, más crecía aquellas personas que escuchaban el Evangelio, porque veían cómo nosotros, a pesar de sufrir, nosotros seguíamos fieles al Señor. Incluso un profesor, Harvin se llamaba, fíjense que para que ustedes vean que se quedan los nombres, a veces la memoria recuerda más las cosas malas, pero una de esto es bueno, Harvin. Recuerdo que aquel profesor nos mandaron a hacernos la vida, ¿verdad?, difícil en aquel high school, porque el high school lo mandaban para el campo, era como una cárcel y te adoctrinaban, te querían hacer un wash brain, una limpieza de cerebro y ponerte el comunismo. Y recuerdo que a aquel hombre le habían dado la instrucción de verdad, dejarnos de último, hacernos, darnos los trabajos más difíciles en la escuela, todo ese tipo de cosas. Y a pesar de que aquel hombre trataba de hacernos la vida imposible, recuerdo que una vez estaba de guardia él de noche y él necesitaba ayuda, no recuerdo con qué fue que necesitaba ayuda, verdad que estaba complicado. Y los que se levantaron a ayudarle fuimos los cristianos. De noche, nadie más le ayudó. Y porque nosotros nos levantamos a ayudarle en ese momento, a pesar de que él había hecho un bullying con nosotros le ayudamos y le mostramos amor, aquel hombre cambió totalmente con nosotros. Y logró hacer algo que yo pensaba que no iba a hacer, porque era un problema para él. Al final del curso escolar de aquel año, se levantó en la plaza donde tenían que reunir a los alumnos, le daban el teque a aquel que tenía que darle. Y se levantó y dijo, he visto a los mejores alumnos, que son los cristianos. Aquella fe realmente fue probada porque realmente abusó de nosotros, abusaban de nosotros. Pero cuando usted se mantiene firme en la fe, usted da testimonio al mundo. Y es lo que Gamaliel le estaba diciendo aquí, a aquellos fariseos que querían acusar a los apóstoles. Hermano, cuando a usted le digan que usted no puede decir que el matrimonio original es entre un hombre y una mujer, porque lo van a sacar del trabajo, de la escuela, donde sea, no están peleando con usted. Están peleando con Dios. Pero usted fortalézcase en el Señor y siga predicando el diseño original de Dios. Porque Dios peleará por nosotros. Miren lo que dice Gamaliel, una de las personas que están allí acusándolos allí. Dice así, al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlo. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces le dijo a sus colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerle a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Esa palabra fingir, ¿se acuerdan? Fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea, logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a estos hombres en paz, póngalos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, oigan, por sí solos, pronto su movimiento caerá, como el de los otros, ¿verdad? Los ejemplos que él puso. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Oigan lo que el Espíritu Santo dijo a través de aquel hombre. Hermanos, y Cristo está vivo. Nuestro líder está vivo, Él no murió. Y por eso durante siglos y siglos y siglos le vamos a seguir adorándole. Y el que pelee contra el Evangelio pelea contra Dios, no pelea contra usted. No tenga miedo, hermano, de levantarse y hablar la palabra de Dios. No tenga miedo de levantarse y hablar el Evangelio puro, sin agua.
para agradar a nadie. Usted no tiene que agradar a nadie. El evangelio, ¿qué es lo que hace? Dice que la Biblia, la palabra de Dios, es como una espada que penetra. Y penetra los huesos, los tuétanos, la carne y todo. Y saca, ¿qué cosa? Lo que del hombre, lo malo. Y entonces lo transforma. Hermano, la palabra de Dios es como un bisturí. Pero es un bisturí que saca un tumor del pecado. No es que te hiere, sino que te sana. Y usted no tenga miedo de hablar palabra de Dios, aunque duela, porque esa palabra de Dios sana el alma. Y cuando un alma encuentra en el evangelio ese poder de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? El alma se salva. Pero si usted no habla, si usted no es valiente, si usted tiene miedo, entonces quizás hace un movimiento de esos falsos que hubo por ahí. Porque hay muchos movimientos falsos por ahí. Con el sincretismo, que quieren meter todo, ¿para qué? Es simplemente un trabajo de marketing. Vengan que aquí todo es bueno, nada es malo, somos prósperos, somos ricos, somos reyes, somos de todo y no va a pasar nada. Vengan que aquí todos somos lindos. Aquí el primer feo soy yo. Hermano, la iglesia realmente, cuando predica el evangelio, quien pelea por nosotros, ¿quién es? El Señor. No se oponen a nosotros cuando usted, mire, eso es lo más lindo que le pueda pasar a usted, porque nos pasó a nosotros. Cuando más nos perseguían, más el Señor nos bendecía. Más el Señor nos bendecía. Así que, hermano, no tenga miedo de predicar la palabra de Dios tal y como es, las tildes sobre donde lleva tilde y los puntos sobre la i, tal y como es la palabra de Dios. El diseño del Señor. Iglesia, no tenga miedo. Su fe se va a probar. Y en un momento determinado, o quizá una prueba tan sencilla como que usted no diga, yo creo en el matrimonio, el diseño de Dios. Porque realmente es lo que funciona. Es el diseño de Dios. Y quizá usted quiera acomodar todas las cosas para no pasar por la prueba. Pero le voy a decir, lo que está perdiendo es más que congraciarse con las personas que están a su alrededor. Dice la Biblia que el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y les voy a hablar algo para terminar. Un último ejemplo, porque el próximo domingo vamos a ver varios ejemplos de personas importantes que tuvieron mucha bendición, pero su corazón estaba lejos de Dios y no alcanzaron bendición. Pero iglesia, hoy en día yo te quiero decir, si estás pasando por prueba, dale gracias a Dios. Porque esa prueba va a purificar tu fe. Incluso después que pase la prueba, tú le vas a poder hablar a otro hermano que está pasando por fe. Es duro. No te digo que no te vas a poner triste, sí te vas a poner triste. Quizás vas a poner dolor. Pero mi hermano, fortalézcase en el Señor. Fortalézcase en el Señor. Dice la Biblia que Dios no nos va a dar prueba mayor de la que nosotros podamos resistir. De la que nuestra fe pueda resistir. Si la prueba viene de Dios, no que nos metamos en problemas nosotros mismos, pero si la prueba viene de Dios, el Señor te va a dar tanta fe que esa prueba la vas a pasar. Así que anímate en el Señor. Una de las cosas más hermosas que ha pasado en la historia y en la Biblia son las cartas que Jesucristo le hizo a las iglesias, a las 7 iglesias del Apocalipsis. El Señor Jesucristo le habló a las iglesias del Apocalipsis. Muchos piensan que son iglesias de aquel tiempo que representan iglesias durante el periodo de tiempo de esta era milenial que estamos pasando, esta dispensación, ¿verdad?, de la gracia, donde se está predicando el Evangelio, que gracias a Dios podemos predicar el Evangelio todavía. Pero Jesucristo le escribió a 7 iglesias en el tiempo de persecución. Y habían las iglesias más pobres, las más perseguidas. Fíjense que Jesucristo le escribe, yo se lo voy a leer ahorita, porque es interesante. Las iglesias, habían iglesias que sí estaban haciendo un buen trabajo, pero Jesucristo le encontraba un defecto y le decía, cambia esto, antes que yo venga, para que no sea quitada tu corona. Le decía así, ahorita lo vamos a leer. Y las iglesias más perseguidas, la más pobre, la más hecha a tierra, no las mega church, las iglesias más pequeñitas, las más abusadas. En las regiones del Imperio Romano donde a los cristianos no les dejaban trabajar ni sostenerse a sí mismos. La iglesia existían grupos pequeños. Jesucristo no les encontraba ningún defecto a aquellas iglesias. Como la iglesia de Esmirna, una iglesia pequeñita. Y donde sus pastores habían sido incluso asesinados. Y las mega church, vamos a leerlo. Hay una iglesia que yo quiero que usted vea. Una iglesia
que se pensaba que lo tenía todo y no tenía absolutamente nada. Voy a empezar con la iglesia de Éfeso. Yo quiero que nosotros nos identifiquemos nuestra vida, cómo está. Porque también muchos dicen que estas iglesias representan nuestra vida espiritual. Hay cristianos que, de gracias a Dios, que no pasan por pruebas, pero yo creo que todos los cristianos pasamos por pruebas. Incluso hoy en día es cuando más pruebas pasan los cristianos. El día que usted no se levante, cuando le pidan su opinión o cuando usted pueda dar su opinión con respecto al diseño de Dios, y usted no se pueda levantar y hablar y predicar el evangelio y decirle la única esperanza es Cristo el Señor. Y usted no puede levantarse y decir eso con convicción, con alegría, sin importar la consecuencia que sea. Hermano, ese día hay que evaluarse. Entonces tendríamos que ver qué carta nos escribe Cristo ese día. Miren, le voy a leer un solo versículo, la iglesia a Éfeso. Le dice Jesucristo, no voy a leer la carta completa, solamente algunas partes. Dice Jesucristo a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido. ¿Escuchan esa palabra? Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Cómo se llama la palabra rara que les enseñamos hoy? Longanimidad. Esa iglesia que tenía capacidad para resistir en la prueba. Pídale al Espíritu Santo longanimidad. Pídale al Espíritu Santo siempre. Yo siempre digo, Señor, no quite de mí la prueba, dame la fuerza, la fe para pasar la prueba. Y esta iglesia, Cristo le escribió. Claro, le encontraron un error a esta iglesia de Éfeso. Esmirna, que es una iglesia pequeñita, donde su pastor se llama Policarpo, lo habían asesinado. Y dice así, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis le dice Cristo, pero tú eres rico. Tu pobreza material, pero tú eres rico en fe, en el Espíritu. Y le dice así, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Incluso todavía no había terminado la prueba de esta iglesia. Dice, no temas nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y las personas que caen en la tentación de decir, de salvar su vida, porque esta vida no es lo que tenemos, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo como cristianos es nuestra vida eterna. Porque vamos a pasar, esta vida va a pasar. ¿De qué nos vale tratar de aguantar algo que no podemos salvar y perder lo que realmente no podemos perder porque Cristo lo ganó para nosotros? Si usted se esfuerza en salvar algo y cambia toda su vida por salvar algo que usted no va a poder salvar, por negar realmente lo que Cristo, cuando te lo da, nadie te lo puede quitar. ¿Cómo vas a hacer un mal negocio como ese? Y esa es la carta de la iglesia de Esmirna. Todavía no había terminado su tribulación. A Pérgamo le escribe también, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. En esa iglesia también. Dice que moraba donde estaba el trono de Satanás y estaban siendo perseguidos. Pero dice, ¿qué es lo que dice aquí Jesucristo a esta iglesia de Pérgamo? Pero tú retienes mi nombre. A la iglesia de Tiatira dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Se acuerdan del sincretismo que hablamos? Esta iglesia estaba pasando por un problema de sincretismo ahí. Y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón.
¿Quién es el que escudriña la mente y el corazón? Cristo. No importa dónde te metas, Cristo escudriña la mente y el corazón y Él sabe quién anda íntegro en su corazón, en su fe. Quién no le ha echado agua a la leche. Miren, a Sardis le dice también: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las obras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Habían cristianos en esa iglesia que sí eran dignas. A la iglesia de Filadelfia le dice: yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿En medio de qué? De la prueba. Y entonces, después le escribe a la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia. La iglesia de la Odisea está ubicada en un centro comercial donde se unía un río, es una parte comercial muy importante. En la Odisea existía una escuela de medicina donde era famosa aquella escuela de medicina por el colirio que se le echaba en los ojos. Y sanaba los ojos en aquel momento. Había un manantial tan puro en aquel momento y una escuela de medicina que habían logrado inventar un colirio, una medicina para los ojos que sanaban a muchas personas de ceguera. Pero también aquella iglesia, en aquella ciudad, tenía tanto dinero, las personas de aquel lugar eran tan ricos, que un año hubo un terremoto y ellos no tuvieron necesidad de pedir un subsidio al Imperio Romano para reconstruir la ciudad. Ellos mismos la reconstruyeron. Pero también en aquella ciudad era donde existía una tela de unas cabras de color negro, donde no existía esa tela en ninguna otra parte del imperio. Y se vendía muy cara. Es decir, que en aquella ciudad había medicina, había esa riqueza y había aquel telar de cosas negras, ¿verdad? Un lino negro que existía en aquel tiempo y era muy famoso. Y por eso Jesucristo le escribe de esta manera a esta iglesia. Aquella iglesia era, podemos decir, una mega church. Era una iglesia grande, rica, no tenía necesidad de nada. Y yo quiero que usted vea entre paréntesis, era una iglesia que no estaba siendo perseguida. No pasaba por prueba. Tenía todo fácil. La prosperidad. Tenía todo facilito. Era una iglesia que no estaba pasando por prueba. Y vamos a ver la carta que le hace Cristo a esta iglesia. Dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y eso es lo que dice la versión del Reina Valera del 60. Pero yo lo voy a leer en la versión internacional, Nueva Traducción Viviente, como lo dice aquí. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces. Y eso es para nosotros. Cristo sabe todo lo que hacemos nosotros en nuestro corazón. En el cuarto más oscuro, en el momento más privado que tú puedas tener, Dios sabe lo que hacemos. Sabe lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Él sabe si nuestra fe es verdadera. Él sabe si nuestra fe, como el oro, tiene contaminación de otros metales. O sea, alguna adulteración en nuestro corazón. Él lo sabe. Y le dice así a esta iglesia: yo sé todo lo que hace, que no eres frío ni caliente. Oigan, ni eres frío ni caliente. ¿Hay integridad ahí? No hay integridad. Hay algo adulterado ahí. No eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fuera lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Y la versión del 60 dice: te vomitaré de mi boca. Es lo que pasa cuando una persona se cree tan lista, tan astuta, tan inteligente de tratar de engañar a Dios. De tratar de vivir una doble vida. Porque Dios sabe el corazón. Y lo que dice es: ni eres frío ni caliente, eres tibio. Eres una persona hipócrita.
Eres una persona que tiene una fe adulterada. Eres una persona que es a conveniencia. Y cuando venga la prueba, te vomitaré de mi boca. Y lamentablemente eso es lo que dice la Biblia. Tenemos que tener un corazón puro, íntegro, conforme al corazón de Dios. Y hermano, es lo que nos va a sanar. Si realmente a ti el Espíritu Santo ahora en este momento te da un pesar y te aprieta el corazón, apriétalo. Qué bueno. Y si te ofendes, qué bueno. Porque el Espíritu Santo te está hablando para que hoy tú seas íntegro delante de Dios. Y que seas caliente en el Espíritu Santo. Para que realmente puedas entrar al santuario de Dios. ¿Quién entrará en el santuario de Dios? Dice el Salmo. El íntegro de corazón. El puro de corazón. Jesucristo le sigue diciendo a la iglesia. Como quisiera que fuera lo uno, lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. ¿Se acuerdan de la Odisea? ¿Qué es lo que era? Una iglesia, ¿cómo? Muy pudiente. No necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego. ¿Se acuerdan dónde estaba la medicina más famosa en aquel momento para la ceguera? En la Odisea, en aquel pueblo. Dice, eres ciego y estás desnudo. ¿Se acuerdan donde se vestían mejor las personas? ¿De qué te vale a ti tener cosas materiales? ¿De qué te vale a ti guardar la vida? ¿De qué te vale a ti incluso incrementar tus años de vida negando a Dios cuando no lo puedes retener? Lo más importante es tener al Señor. Y aquella gente decía, no necesitamos nada, somos por excelencia, ¿verdad? Una iglesia bendecida. Y que Jesucristo le estaba diciendo, mira, ni eres rico, estás ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres, ¿qué cosa? Oro, un oro purificado por fuego. La iglesia aquella no estaba pasando por pruebas. Y lamentablemente, el facilismo del cristianismo que se está presentando hoy en día, lo que hace son cristianos mediocres, distróficos en la fe. Pero hermano, usted póngase en medio de esa batalla espiritual. ¿Cuándo yo podría decir, hoy me voy a dar el lujo de, como le dicen en algunas partes, tirar una cana al aire? Para decirle, hoy no voy a guardar mi integridad. Dios es amor, si total, Dios es amor, Dios me va a perdonar. Dios me va a perdonar si es todo amor. Pero cuando en tu corazón hay eso, ¿qué es lo que tú eres? Una persona tibia en el Señor. Porque una persona llena del Espíritu Santo lo que quiere es estar constantemente agarrado de Dios. Y dice, yo busco de ti, constantemente va a buscar de Él. Va a tratar de llenarse del Señor. Su motivación, sus principales planes en esta vida, sus proyectos van a apuntar a buscar de Dios y a glorificarle a Él porque está encendido en el Espíritu Santo. Y esa fe crece. Y por eso Jesucristo le dice a esa iglesia que decía que tenía tantas cosas, le dice, tú no tienes nada. Absolutamente nada. Compra el oro que está probado por el fuego de la prueba. Y se le sigue diciendo, y entonces serás rico. Compra también ropa blanca de mí. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Y si hoy Dios te está hablando a ti aquí, es porque Él te ama. Para que no andes más con falta de integridad, para que no andes tibio. Para que realmente en tu corazón tú digas, ¿qué es lo que motiva mi corazón? ¿Andar en el Espíritu o andar en la carne? No, porque está bien, Dios es amor, me voy a dar un lujo hoy. Ahí es donde se empieza la tibieza. Y sigue diciendo, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Quién le está hablando a esa iglesia? Jesucristo. Supuestamente la iglesia que anunciaba a Dios y a Jesucristo. Supuestamente la iglesia que decía que tenía a Jesucristo en la iglesia. ¿Y dónde estaba Jesucristo? Afuera. Afuera de la iglesia. Tocando la puerta porque no lo dejaban entrar. No dejaban entrar a Jesucristo concentrado en prosperidad, en cosas materiales, en dinero,
en obtener cosas en esta vida que no van a poder retener. Pero si tú retienes la fe, Jesucristo va a entrar y cenar con nosotros. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Hoy esas cartas son para nosotros. Esas cartas son para nosotros. ¿Cómo estamos viviendo esa vida que dice ser cristiana? La Biblia nos habla de que aquel con un corazón íntegro, ¿quién entrará al santuario de Dios? Limpio de corazón, el íntegro de corazón. Por eso, hermano, si Dios ha hablado hoy a ti, yo te pido que tú le pidas al Espíritu Santo y que le digas: Señor, déjame tener esa fe pura como el oro. Ayúdame en la prueba. Cuando estés delante del televisor y el Señor, yo tengo suficiente autoridad de parte del Espíritu Santo para apagar y no ver esas cosas que están dando ahí. Cuando estés en el internet, tener: Señor, esto no guarda mi integridad, yo voy a renunciar a este internet. Cuando estés en tus amigos, le vas a decir: yo creo en un Cristo vivo, aunque se rían de ti. Cuando te persigan por decir el evangelio, que te quieran votar, Dios me proveerá. Él es mi sustentador. No importa lo que haga el hombre, hermano, porque lo que retengamos aquí lo vamos a retener por un tiempo, pero lo que Dios nos da es eterno. Y le sigue diciendo a aquella iglesia, que aquella iglesia decía que era una iglesia y tenía a Cristo fuera de la iglesia. Y nos vuelve a decir: yo toco a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré, cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. ¿Qué Cristo pasó? Es nuestro ejemplo, que pasó toda prueba, habida y por haber en este mundo. Y a nosotros ha sido aplicada esa victoria de Jesucristo a través de la fe, porque Él pasó toda prueba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que vencer? La prueba y mantener nuestra fe. Al que venciere, esa es el resultado del que venciere en la fe. Todo el que tenga oído para oír y escuchar, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le dice a las iglesias. Vamos a orar. Si el Espíritu Santo te ha hablado hoy, es porque Él te ama, como lo dice ahí. Porque Dios ama. Dios nos ama. Y lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Él. Lamentablemente, hay cosas que duelen. Hay cosas que duelen. Y a veces la palabra de Dios es como un bisturí que nos corta. Y nos duele. Pero cuando nos corta y abre, saca un tumor que está contaminando nuestra vida y que puede traer muerte a nuestra vida. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero el pecado sí mata. El pecado no opera. La palabra de Dios opera para sanidad. El pecado mata para muerte eterna. Yo te invito hoy de que tú vengas delante del Señor, traigas tu corazón y lo presentes delante de Él íntegro. Que seas íntegro delante del Señor y veas qué es lo que motiva tu corazón. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago tal cosa? ¿Qué es lo que mueve mi corazón cuando yo hago tal cosa? Y te vas a ir dando cuenta. Pero háblale al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos hable. Iglesia, Cristo viene pronto y viene a buscar una iglesia conforme al corazón de Dios. Si hay alguien aquí que todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador y Señor, hay tiempo hoy. Tú allí mismo, cerquitica, allí de Dios, el Espíritu Santo te oye. En tu corazón, sinceramente, le puedes decir al Señor: Señor, perdona mis pecados. Yo entiendo ahora que debo darte mi corazón. Yo pongo mi fe en ti y ayúdame a caminar en una vida verdadera. Y aun cuando pase prueba por creer en ti, dame la fuerza para seguir creyendo en ti. Te acepto como mi Salvador y Señor. Si haces esa oración de corazón, entonces va a haber una fiesta en el cielo. Dice que fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero iglesia, Riverside en español, ¿usted quiere ver milagros? Sea íntegro delante del Señor. Cuando venga la fe, cuando venga la prueba, esa fe se va a fortalecer. Cuando andemos en tribulación, es cuando más vamos a crecer en la iglesia. Fortalézcase en fe. Si usted está pasando hoy por prueba, dígale: Señor, ayúdame. Ayúdame hoy. Yo sé que la prueba es difícil. A veces nos trae consecuencias. Pero la mayor consecuencia que tenemos que buscar es una vida eterna.
Iglesia, vamos a orar. Señor, ahora en este momento venimos delante de tu presencia y nos postramos delante de ti, Señor. Como decía esa canción, Señor, yo te busco con todo mi corazón. Padre Celestial, ayúdanos. Ayúdanos para el momento de la prueba, que nuestra integridad se mantenga, para que pueda nuestra fe ser tan pura como el oro, para ser tan brillante como un diamante puro, Padre Celestial. Para que también el mundo vea que hay una iglesia que realmente te sirve de corazón, que te ama de verdad. Oh Padre Santo, ayúdanos a predicar tu evangelio, no importa cuál sea la situación, ni a lo que tengamos que renunciar, sino que tu palabra sea predicada. Dale coraje, dale valentía a los cristianos de hoy en día, a nuestra iglesia principalmente, para anunciar el evangelio verdadero, el diseño de Dios. Ayuda a tu iglesia, Señor, porque tú vienes por ella. Permite que podamos ser encontrados vencedores, así como esa carta que tú le escribiste a la iglesia, a las 7 iglesias, Señor. Que podamos ser encontrados vencedores y que se nos dé la corona de vida, que podamos comer del árbol de la fruto de allí, de la ciencia, Señor, y que podamos también, estar, Señor, sentados contigo en el trono. Oh Padre Santo, ayuda a River City en español. Permite que podamos ser una iglesia íntegra conforme al corazón de Dios. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, queridos hermanos, y acuérdese, siga orando esta semana. Deje que el Espíritu Santo vaya allí a su corazón. Dile, Señor, habla mi vida. Yo quiero realmente entrar en tu monte santo. Ora esta semana y evalúese. Lea las cartas del Apocalipsis. Lea el libro ese para que vea cómo fue la vida de los primeros cristianos. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.